Muy buenos días, estudioso del área de la salud. El día de hoy vamos a hablar un tema de ortopedia. El tema es la fractura de Salter-Harris. Mi nombre es el Dr. Melvin Pinto, así que iniciemos con estas generalidades de fracturas pediátricas. Las fracturas pediátricas suelen tener un patrón distinto debido a las propiedades del hueso en crecimiento. De hecho, el periósteo del hueso en crecimiento, o sea, de los niños, suele ser más grueso, suele ser más fuerte que los huesos de un adulto. Es por eso que los niños son mucho más propensos a sufrir fracturas incompletas que fracturas completas. Algunas de estas fracturas incompletas son la fractura de tallo verde, la fractura de toro, entre otras. Además, las fracturas pediátricas se dan mucho más rápido que las fracturas en los adultos debido a que el periósteo está en mayor metabolismo activo. Es por eso que los niños al fracturarse a las pocas semanas se terminan teniendo los huesos como si no hubiesen fracturado, no como en adultos, donde un hombre adulto se fractura los huesos y básicamente son 3 meses donde el hueso tiene que esperar para volver a formarse. Entonces las fracturas y las rupturas totales o parciales de los huesos pueden ser por diversas causas. En los niños pueden ser debido a accidentes, a caídas fuertes o por lesiones deportivas. Aquí podemos apreciar en la imagen lo que es un hueso normal. Aquí una fractura completa, como podemos ver el hueso se parte en dos y hay dos fragmentos del hueso. Y luego tenemos las fracturas incompletas que son más frecuentes en niños. Aquí podemos ver la fractura de, por ejemplo, de torus. Aquí podemos apreciar lo que es una fractura de tallo verde, aquí hay pequeña fracturita, y aquí hay fracturas que pues son por angulación, que el hueso se curva, por decirlo así. Ahora sí, hablemos de las fracturas más comunes de los pediátricos, que como mencioné anteriormente son las fracturas incompletas. ¿Por qué se llama una fractura incompleta? Porque obviamente la fractura no atraviesa el ancho del hueso, o sea, es una fractura que va a estar incompleta, no va a separar el hueso en dos fragmentos. Por ejemplo, esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el niño cae sobre su mano extendida o una caída de una altura considerable. Generalmente una fractura se va a ver por sus manifestaciones clínicas de una fractura. ¿Cuáles son estas? Bueno, el más común de todos es el dolor localizado, va a haber edema, eritema en el sitio de la lesión, va a haber obviamente una desviación del eje longitudinal normal de la parte del cuerpo, va a haber un desnivel o un espacio palpable a lo largo de la superficie del hueso, que tú vas a sentir ese desnivel, va a haber crépitos óseos cuando se mueven, lo que son los fragmentos de la fractura, va a sonar ese crépito del hueso golpeándose con otro hueso. Entonces las fracturas incompletas se pueden dividir en tres categorías. Tenemos las fracturas en hebillas, que son bien conocidas como las fracturas de toro. Aquí podemos apreciar la fractura de toro. Como pueden ver, aquí se encuentra la fractura. Ven este pequeño puntito de desviación, ahí está la fractura de toro. Generalmente va a haber lo que es que vamos a apreciar, lo que son los dos lados de la fractura, el lado de comprimido y el lado de tensión. El lado comprimido va a haber deformidad por pandeo, mientras que el lado de tensión va a estar intacta. La ubicación más común es la unión metafisiaria dificiaria y especialmente en lo que es el radio y el cúbito. ¿Qué se va a hacer con este tipo de paciente con fracturas de toro? Se va a ver una evaluación de los signos de fractura que mencioné anteriormente, el dolor, el edema, el eritema, el crépito, el desnivel, lo mencioné anteriormente. Se hace una radiografía AP y lateral donde está la fractura y va a poner lo que es una férula removible para quitarla en unas 3 semanas. Las fracturas de tallo verde, aquí podemos apreciar la fractura de tallo verde, como podemos ver aquí. Si ustedes ven aquí, ahí está la fractura de tallo verde, como que literalmente un tallo verde, como cuando rompes un tallito verde. Literalmente se recibe su nombre por eso, cuando rompes un pedazo de rama. El lado de comprimido va a estar intacto, mientras que el lado de la tensión va a estar discontinuo. Ahí donde está lo que es la parte de la fractura. Va a afectar principalmente, la ubicación más común es la diáfisis de los huesos largos, especialmente en el radio, cúbito, tibia y peroné. ¿Y qué va a pasar? En la gestión que se va a hacer con este tipo de pacientes va a ser el grado de aceptabilidad o el grado de aceptación de la angulación. ¿Qué es esto? Bueno, el ángulo de aceptación depende de la edad del niño. Si por ejemplo el niño está entre 0 y 5 años, en una radiografía de una vista lateral debe estar menor o igual a 35 grados y en una vista AP debe ser menor o igual a 10 grados. Cuando ya sí sé que es inadecuado, cuando supera este valor. Si un niño va de 6 a 10 años, en una vista lateral va a ser menor o igual a 25 grados o una vista AP va a ser menor de 10 grados. ¿Y cuando inadecuado? Cuando el niño tenga más de 10 años, hablamos de un grado inadecuado cuando, por ejemplo, en la vista lateral, o sea, la vista lateral de la radiografía es menor o igual a 20 grados y en la vista AP es menor de 0 grados. Entonces, esto básicamente indica que a este niño hay que ponerle un yeso o una férula sin reducción. ¿Qué significa esto? Estas férulas y este yeso van a ser más o menos por aproximadamente 4 a 6 semanas. Como mencioné anteriormente, los niños suelen cicatrizar las heridas y los huesos suelen recuperarse de manera mucho más rápida. Si el grado de la angulación es inaceptable, o sea, mayor a los ángulos que les he puesto, entonces habría que hacer una reducción quirúrgica o una reducción un poco más intensa de lo que es el niño. O sea, no solamente colocarle la férula, sino hacer una reducción cerrada o abierta, dependiendo.
Entonces, ¿qué pasa con las fracturas arqueadas? Bueno, va a haber una deformidad arqueada, como mencioné en la imagen anterior, como que se curva un poquito el hueso, sin descontinuidad ni deformidad por pandeo, y va a afectar principalmente lo que es la diáfisis, especialmente en el cúbito y en el peroné. Entonces, estas son las fracturas más comunes, que son las fracturas incompletas. Ahora tenemos las fracturas por avulsión. ¿Qué son las fracturas por avulsión? Las fracturas por avulsión en niños a menudo ocurre por inserción de tendón tendinosa apofisiaria, así como en las epifisiarias. ¿Qué es una fractura de avulsión? Básicamente es una fractura que se produce producto del cizallamiento del hueso en el punto de inserción del tendón o el ligamento. Que puede ser por una contractividad muscular repentina o intensa, o por un traumatismo o un golpe. Generalmente se ven niños jóvenes que practican mucho ejercicio y hacen muchas actividades. Principales ubicaciones, podemos mencionar aquí que están en la pelvis, en las extremidades inferiores y por ejemplo en el epicóndilo medial. El diagnóstico es una radiografía, resonancia magnética y tomografía computarizada, y el manejo, bueno, básicamente es consulta ortopedia. El tratamiento se basa en la ubicación y las características de las complicaciones. Generalmente cuando son fracturas en niños chiquititos no necesitan tanto manejo quirúrgico como en adultos cuando se fractura la pelvis. Aquí podemos apreciar la fracturita para que la puedan ver cómo se observa. Es básicamente el punto de cizallamiento del tendón. Aquí está el tendón de Aquiles con lo que es el hueso. Por eso se produce esta ruptura. Listo, pues una vez explicado lo que son las fracturas incompletas, vamos a hablar lo que es el tema principal, que son la clasificación de la fractura de Salter-Harris. Bueno, las fracturas de Salter-Harris vamos a definirlas, básicamente son fracturas de la fisis o de la placa de crecimiento, que se va a ver principalmente durante los periodos de crecimiento y aceleración al comienzo de la pubertad. En niños, esta edad va entre los 13 y 14 años, mientras que en las niñas, que se desarrollan mucho más temprano que los niños, van entre 11 y 12 años. Principalmente suele afectar a los niños porque su placa epifisiaria son cartilaginosas, que son mucho más débiles que los huesos de un adulto. Básicamente el disco de crecimiento tiene entre 5 zonas, que vamos a apreciar aquí las 5 zonas distintas, pero la mayoría de las fracturas ocurre en las zonas más débiles, son en las zonas más externas. Las zonas esponjosas, también llamadas zona germinal o proliferativa, por lo general es un buen pronóstico porque es una zona efectivamente que permite que el hueso se repare rápidamente. El problema ocurre cuando la lesión desde las zonas proliferativas, hablamos de esta zona donde se prolifera el inicio de las células ostiales, en una zona de reserva, ya que ocurre una osificación en la región impidiendo el crecimiento adecuado. Si yo fracturo esta pequeña porción, ya el hueso no va a poder seguir estirándose hacia la metáfisis, como pueden ver. Si yo fracturo su nivel o en la zona proliferativa, ya todo lo que va a seguir delante del hueso ya va a verse implicado en lo que es el crecimiento normal y el desarrollo normal del hueso. Y a medida que se va fracturando esta región, la zona proliferativa, las fuerzas de cizallamiento y las fuerzas de avulsión son las que terminan separando lo que es la epífisis de la diáfisis. Entonces, estas fracturas tenemos que tener muy en cuenta en estos niños, porque una fractura que se produce en un niño puede impedir que el niño crezca de forma adecuada o de forma normal. Si vamos a ver un poquito lo que son las estadísticas, la fractura de Salter-Harris, tenemos que mencionar que los principales huesos afectados son el radio distal y el húmero proximal, y las de peor pronóstico son la del fémur distal y la de las tibias. Aquí podemos ver las fracturas Salter-Harris por su probabilidad de ocurrir. Como vamos a ver más adelante, lo que son las 5 tipos de fracturas Salter-Harris, siendo la más común la de tipo 2, que representa el 73% de los casos, y las menos comunes son las tipo 5, que son las que tienen peor pronóstico porque son las fracturas de compresión. Ya más adelante van a entender por qué los menciono. Y aquí podemos ver lo que son las causas de fracturas tibiales y distales que involucran lo que es la fisis o la placa de crecimiento. La más común son las caídas inespecíficas, que no se sabe por qué razón el niño se cayó. Luego siguen los accidentes en patinete, el soccer, el fútbol americano y accidentes en vehículos. Entonces aquí tenemos las principales causas, son las caídas. Manifestaciones clínicas, ya mencioné las mismas manifestaciones clínicas de la fractura. Obviamente es un dolor articular en reposo o con movimiento, hinchazón de las articulaciones o de los tejidos blandos, hematoma, dolor focal a la palpación alrededor de la fisis o la placa de crecimiento, disminución de los rangos de movimiento e incapacidad para soportar peso sobre la extremidad lesionada. Bien, ahora vamos a clasificar lo que son las fracturas de Salter-Harris, tal cual como debería ser. Podemos apreciar en lo que es esta imagen de aquí, lo que es la tibia, el peroné, la articulación del pie. Podemos apreciar en el 1 representa la metáfisis, el 2 representa la fisis y lo que es el 3 representa la epífisis. Ahora sí, vamos a comenzar con la fractura de Salter-Harris según lo que es la lesión a nivel de la fisis o la placa de crecimiento. Tenemos la tipo 1, que es la fractura transversa a través de lo que es todo lo que es la fisis, o sea, todo lo que es la placa de crecimiento. Aquí podemos parar, hay una separación de lo que es todo la metáfisis y la epífisis.
Podemos ver la tipo 2, que es la más común de todas, que es la fractura a través de lo que es la fisis y la metáfisis. O sea, es toda la parte del líquido de crecimiento, aquí podemos ver el líquido de crecimiento, y toma una parte de lo que es la metáfisis. Como podemos ver aquí en esta imagen, toma una pequeña parte de lo que es la metáfisis. Es la más común de todas y a menudo resulta en fragmentos metafisiarios. Este es conocido también como lo que son signos de Trunson-Huygens. Recuerden siempre eso, que es el signo de Trunson-Huygens. Luego la de tipo 3, que es una fractura a través de lo que es la fisis y la epífisis. Una fractura del disco de crecimiento, pero toma la epífisis, o sea, la puesto el tipo 2, se extiende hasta la articulación y es considerada una fractura intraarticular porque va hacia lo que es la articulación. Tenemos la tipo 4, que es menos frecuente, que son las fracturas intraarticulares y son bastante inespecíficas. ¿Por qué? Porque no van como por el disco de crecimiento, sino más bien va desde la metáfisis hasta la epífisis, como dice aquí, fractura a través de la metáfisis, fisis y epífisis. ¿ves? Se lleva aparte la metáfisis, la epífisis, la fisis, que es la placa de crecimiento, y la epífisis. Y por último, la peor de todas, que son las de muy mal pronóstico, que son las tipo 5, son las menos comunes, que son fracturas por lesiones de aplastamiento o de la epífisis. Obviamente, si se aplasta todo lo que es el disco de crecimiento, suele tener un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque no va a haber nada que ayude a lo que es el hueso a estirarse, o sea, y ya esto básicamente impide que el niño pueda seguir creciendo de esa extremidad. Y son de muy convencionales, muy mal pronóstico, solo se pueden diagnosticar con retrospectivas, viendo que el niño no está creciendo esa extremidad, que las dos manos están asimétricas, porque una sí está creciendo bien y la otra no, o un pie sí está creciendo bien y el otro no. Entonces, las tipo 5 son las peores de todas. Aquí podemos apreciar lo que son las distintas radiografías, aquí podemos apreciar lo que es el fémur, la tibia, el peroné. Aquí como todo lo que representa normal, podemos ver lo que es la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. La tipo 1, podemos ver cómo se separa todo lo que es el disco de crecimiento, ven, la epífisis y metáfisis. Y esto lo que se lleva aquí es el disco de crecimiento. Aquí podemos apreciar el tipo 2, que es la más común, que se lleva parte de lo que es el disco de crecimiento, la fisis y la metáfisis. Aquí podemos apreciar el tipo 3, que se lleva el disco de crecimiento, la fisis y la epífisis. La tipo 4, que es la inespecífica, porque se lleva tanto la epífisis, la fisis y la metáfisis. Y por último, la de tipo 5, que es la fractura por aplastamiento del líquido de crecimiento, que son las peores de todas las que se ha visto. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de una fractura de Salter-Harris? Bueno, aunque pareciera fácil simplemente viendo lo que es la epífisis, diáfisis, tipo 1, tipo 2, créanme que no es fácil en la práctica, es muy difícil. Lo más importante obviamente es hacer el examen físico y buscar los signos de fractura. Hablamos del edema, eritema, dolor, que es lo más característico, el crépito, la angulación. Hay que buscar los signos clínicos. De hecho, es más importante buscar los signos clínicos que correr directamente a la radiografía. De hecho, hay que hacer un buen examen físico bien detallado y mantener un alto nivel de sospecha de la lesión, ya que las fracturas Salter-Harris, especialmente la de tipo 1 y la de tipo 5, suelen ser muy difíciles de observar en una radiografía. Ya tipo 2, tipo 3 y tipo 4 suelen ser más fáciles, pero las 1 y las 5 son muy difíciles. Obviamente, la radiografía rayos X en vista AP y la vista lateral de la radiografía, sus hallazgos pueden ser sutiles o inespecíficos. Eso generalmente suele ser cuando se ven esos rasgos sutiles e inespecíficos, puede ser producto de un derrame articular o una hinchazón de los tejidos blandos. Otra recomendación de imagenología es el TAC, la tomografía axial computarizada, que se reserva exclusivamente para las fracturas de tipo 4 y tipo 5, que suelen ser muy difíciles. Además de esto, también se suele usar este estudio de imagen más que todo para evaluar lo que es la extremidad y evaluar lo que es el planeamiento quirúrgico para llevar al salón de operaciones. Luego tenemos lo que es otro estudio de imagen, y comparemos la resonancia magnética. La resonancia magnética, que suele utilizarse para fracturas ocultas, se utiliza lo que es el modo T1, que busca lo que es la línea hipointensa que se extiende hacia la región fisiaria o a la región de lo que es el disco de crecimiento. Y por último, se usa el T2 generalmente para ver lo que es el incremento de las señales en relación al edema que rodea los tejidos óseos y las estructuras blandas, como podemos aquí en esta región de aquí. Mismo lugar donde está el asterisco, mismo lugar el asterisco. Entonces se utiliza más que todo la resonancia magnética para confirmación y o evaluación adicional de hallazgos radiográficos equívocos que suelen ocurrir, porque como mencioné, es muy difícil ver estas fracturas de Salter-Harris en una radiografía. Hay que tener un buen ojo clínico para poder observarlas. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la fractura de Salter-Harris? Bueno, este tratamiento se va a basar en dos grupos, las leves y las más complicaditas. Las leves, que son las fracturas Salter-Harris tipo 1 y tipo 2, suelen ser las más frecuentes de todas, y en este caso que no se encuentra la fractura muy desplazada, se pasa una reducción cerrada e inmovilización con yeso. Se le va a pedir una evaluación con el ortopeda en una semana para que él determine cuál va a ser el siguiente paso, o si hay que hospitalizar al paciente y operarlo, o en el caso darle analgésico y esperar que el hueso se sane por sí solo.
En casos graves, que hay un desplazamiento muy severo y va a afectar lo que es el crecimiento normalmente del niño, se va a hacer obviamente rápidamente una intervención quirúrgica de inmediata. Ahora, las complicadas son las fracturas de Salter-Harris de tipo 3, 4 y 5, que suelen ser mucho más complicadas. En caso que uno vea una radiografía o sospeche de una fractura de Salter-Harris 3, 4 o 5, de inmediato, de forma natural, debe haber una consulta urgentemente ortopeda que haga una intervención quirúrgica de inmediato. ¿Qué se va a hacer? Generalmente una reducción abierta más una fijación interna seguida de un yeso. Cuando pasa esto, básicamente se hace lo que es una reducción abierta más fijación interna debido a la naturaleza interarticular de la fractura y la posibilidad de que se produzca una artritis postraumática que reduzca el crecimiento anatómico normal de ese niño. Que esa fractura implique que el niño no pueda crecer de forma normal. Eso es algo muy severo. Generalmente cuando se va a implantar lo que son los Kirchner en estos pacientes para fijar lo que son huesos en esos pediátricos, se atraviesa lo que es la fisis, que es la placa de crecimiento, y se busca evitar lo menos posible atravesar con menos Kirchner, o sea, usar los menos herramientas quirúrgicas necesarias. ¿Por qué? Y cuando se utilizan estas cositas, el Kirchner que utilizan, se busca lo que es el Kirchner más liso y el de menos tamaño posible. Y que a medida que el hueso se va recuperando ese niño con las imágenes radiográficas que se van a tomar después, apenas que uno vea que la fractura ya se está estabilizando, se deben retirar. ¿Por qué? Para evitar que el niño no crezca. E incluso cuando se hace todas las cosas bien, esto no va a asegurar que el niño pueda crecer de forma normal. Pero hay que darle la mejor posibilidad para que ese niño pueda desarrollarse como todos los demás niños. Entonces hay que intervenir a estos niños con el ortopedia de forma inmediata para que él determine cuál es el siguiente paso a seguir y se lleve a salón rápidamente al salón de operación y tenga mayor probabilidad de recuperar su extremidad y tener una extremidad funcional en este tipo de niños. ¿Cuáles serían las complicaciones de un mal manejo de este tipo de pacientes? Bueno, la primera y una muy terrible es la alteración de crecimiento y la deformidad óseas. Y podemos apreciar lo que es una mujer que tuvo una fractura de Salter-Harris de tipo 5 y tuvo una alteración en lo que es la placa de crecimiento. Como pueden ver aquí, las piernas no miden de forma simétrica a ambos lados. Hay una alteración, ven, aquí la línea azul representa donde deberían estar normalmente lo que es la asimetría de la extremidad inferior. También puede haber complicaciones asociadas a fracturas, como por ejemplo el síndrome compartimental aguda. Como por aquí vemos el síndrome compartimental agudo, que si no se da un tratamiento adecuado puede ponerse así la piel brillante, hinchada, dolorosa, y si no se da un tratamiento adecuado puede hasta perder la extremidad del niño. Puede haber una lesión neurovascular, estas lesiones pueden ser lesión nerviosa, puede ser una hemorragia, un hematoma, un seroma, puede producir todo este tipo de lesiones. También pueden aparecer lo que son ampollas y fracturas. Aquí podemos apreciar lo que son las ampollas y fracturas. Estas pueden ser claras, o sea, solamente líquido ceroso como cualquier ampolla, o también pueden ser como estas que se ven en la imagen, que son ampollas hemorrágicas que pueden aparecer más o menos entre 6 horas y 3 semanas de posterior a la fractura. Principalmente van a aparecer entre las 24 y las 48 horas, pero si el doctor no es habilidoso a la hora de ver este tipo de ampollas, entonces está literalmente poniendo la extremidad de ese niño en juego. Entonces, generalmente estas ampollas suelen ser perjudiciales porque se pueden infectar, pueden tener mayor riesgo. Después, estas ampollas impiden que el ortopeda pueda operar de forma correcta. Así que se trata de evitar constantemente que se desarrolle estas ampollas, evitar que se desarrolle esta ampolla, operar al paciente antes que se desarrollen estas ampollas. Esto es importante. Siempre hay que operar al paciente antes de que se forme esa ampolla, porque esa ampolla aumentan el riesgo de infecciones y permiten que la herida no pueda cerrarse de forma adecuada. Va a producir lo que se llama descisencia de herida y generalmente va a impedir que la cicatriz sea peor, sea mucho más fea, y puede que el paciente quede una cicatriz que no le va a gustar el resto de su vida. Entonces, otra cosita que pueden producir es infecciones en la herida. Aquí podemos ver un paciente al que se le intervino y se le hizo una intervención ortopédica y al final por la tardanza que se hizo con el diagnóstico, se le infectó, como está saliendo el pus de la herida. Puede producirse una osteomielitis, una dislocación secundaria o una embolia grasa, que suelen ser muy graves en estos tipos de fracturas. Entonces hay que jugar vivo con estos tipos de pacientes, hacer un diagnóstico adecuado y darle un tratamiento lo más rápido posible entre las 24 menos las primeras 24, menos de 24 horas. No esperen hasta las 48 horas, menos de 24 horas. Aquí podemos apreciar lo que son las fracturas y el acortamiento que suelen ocurrir cuando se afecta lo que es la placa de crecimiento, especialmente en las, como les mencioné, la Salter-Harris tipo 5. Generalmente debe ser por más o menos un año de ese paciente, ese niño que se hizo esa fractura, va a tener que seguir haciéndose radiografía para evaluar cómo está creciendo normalmente.
hasta la madurez de la esquelética, hablamos a partir de entre 15 y 18 años, para detectar lo que son de forma temprana lo que son los cierres prematuros de la epífisis o de la placa de crecimiento. Aquí podemos apreciar cómo hay un ligero acortamiento en la extremidad, aquí podemos ver una deformidad angular producto de la fractura y que podemos verlo con un trastorno mixto, tanto hay un acortamiento como así mismo una deformidad de lo que es el hueso, y eso se debe hacer seguimiento una vez que un paciente tiene una fractura de tipo 5, anualmente tiene que hacerse radiografía para ver cómo está creciendo ese niño. Y bueno chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado el tema de fracturas Salter-Harris, las fracturas pediátricas más comunes, que son las incompletas. Espero que les guste el video. Si pues pueden hacer un gran favor ahora de suscribirse o pueden dejar su me gusta al final del video, un comentario, no estaría nada mal. Así que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo video.